Vamos a comenzar en un minutito, así que por favor pongan en el chat a qué organización representan y de dónde se están uniendo. Hemos agregado esta sesión para poder seguir con la educación continua. Si quieren recibir su certificado CEU, tienen que presentar y someternos la evaluación al final. Esto también aplica si quieren el certificado de haber estado presentes. Y lo voy a volver a repetir un poquito después a lo largo de la presentación. Así que bueno, ahora vamos a comenzar. Por favor, vamos a empezar a grabar. No entró la grabación en mi caso. Pam, ¿puedes por favor grabar en inglés? Necesito el permiso para poder grabar, Marta. Eres co-host, así que ya puedes grabar. Recording in progress. Muchas gracias. Muy bien, bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros con este tema del impacto psicológico del COVID, reconociendo las dinámicas familiares y cómo impactan a los pacientes. Yo soy Marta Alvarado, soy la gerente de Educación y Evaluación para MCN. Y al presentar el día de hoy tenemos a la doctora Weinkorner. ¿Podrían, por favor, mutear sus micrófonos si no están hablando? La doctora Weinkorner es psicóloga clínica que ha trabajado con las familias que han sido afectadas por enfermedades durante 50 años. También es profesora clínica asociada de la Escuela de Harvard del 81 al 2017. La doctora ha publicado arriba de 100 artículos y 7 libros, muchos de los cuales tienen temas que vamos a hablar el día de hoy. Ella creó el programa Witness to Witness y entró a MCN hace 3 años. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Weinkorner. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, Cari. Bueno, queremos ver el despliegue de liberarnos de todo este tipo de situación de que no tenemos ningún tipo de relación ni financiera, ni con esta presentación, ni con ningún tipo de compañía cuyo producto o servicio esté relacionado con las áreas terapéuticas pertinentes. Bueno, rápidamente estamos ofreciendo interpretación simultánea para esta presentación, así que si ustedes van a la cajita de herramientas de Zoom, en el icono que se ve como un globo, pueden dar clic y seleccionar el idioma de su preferencia para escuchar. Al mismo tiempo, tenemos esta presentación disponible para ser vista en inglés y en español, así que pueden seleccionar qué presentación es la que quieren ver también. Siguiente diapositiva. Aquí nuevamente, bienvenidos a nuestra presentación de la MCN. Nuestra misión es crear atención a las respuestas de sus evaluaciones y poder tener equidad donde la migración nunca sea un impedimento para poder tener salud. En nuestro trabajo hacemos mucho trabajo de investigación, como algún tipo de folletería, tenemos educación, hacemos investigación, llevamos a cabo también navegación virtual de casos de pacientes móviles. Tenemos un programa muy robusto de seguridad y también proporcionamos apoyo para el bienestar del proveedor de servicios de salud. Hacemos mucho tema de defensa y red de conexión entre pares. ¿Pueden, por favor, poner sus teléfonos en silencio? Muchas gracias. MCN, como aliados principales, tiene a los proveedores de atención primaria, los promotores de salud comunitaria, enfermeros, enfermeras, odontólogos, trabajadores sociales, trabajadores de alcance comunitario, profesionales de la salud pública, educadores en la salud y muchos otros. Y trabajamos con los inmigrantes y con las diferentes centros de salud comunitarios para inmigrantes, departamentos de salud locales y estatales. Siguiente diapositiva. Y bueno, como ya les dije, nuestra presentadora, la doctora Kate Winter-Garner, fundadora y directora del programa Testigo a Testigo, profesora clínica asociada de Psicología de la Facultad de Medicina de Harvard, 1981-17. Aquí está su libro en pantalla de cómo podemos sanar. Bien, doctora Weingarten, les cedo la palabra. Muchas gracias, Marta.
Bueno, una de las cosas que no se mostró en la diapositiva, pero que me gustaría comentar, es que de manera simultánea estamos brindando atención a las personas que están lidiando con el COVID, pero bueno, claro que esto no nos exime. En el programa de Witness to Witness o Testigo a Testigo, alentamos a la gente a que asista a nuestros webinarios para que consideren esta doble escucha, como le llamamos. A lo que nos referimos con esto es escucharnos a nosotros mismos, porque probablemente somos miembros de una familia, pero también escuchar nuestro rol profesional en cuanto a aquellas personas a quienes brindamos esta atención. Y aquí tenemos una imagen, digamos, ya clásica de lo que es el SARS-CoV-2, del virus y del nombre de la enfermedad que en breve le llamamos COVID-19. Estas son algunas cifras y que siempre son y deben seguir siendo un shock. Cuando las vemos, les voy a permitir que las observen durante un momentito. Siguiente diapositiva. Aquí nuevamente estamos viendo algo que todos nosotros en este webinario conocemos muy bien. Tenemos una serie de determinantes de la salud sociales y estructurales que tienen un impacto en nosotros como individuos y cómo nuestro cuerpo se mueve en un espacio, nuestro estilo de vida tiene un impacto. La comunidad en la que vivimos, y definitivamente hay una relación asociada en la parte económica, cultural y medioambiental. Estas condiciones nos afectan de muchas formas diversas. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros revisamos algo mucho más específico, haciendo zoom a cada una de estas cosas, acercándonos muy de cerca, podemos ver que hay una serie de cuestiones estructurales de inequidad que tienen un impacto sobre nosotros en cuanto a nuestra experiencia al vivir con personas que tuvieron o tienen COVID-19. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí nuevamente vamos a revisar un poquito más de cerca solo un grupo de trabajadores con los que probablemente ustedes trabajan en su vida profesional. Perdimos a la doctora. Perdimos el audio. No sé si alguien más está teniendo este problema. Ah, ya volviste. Ok. Ay, qué extraño. ¿Escucharon la presentación de esta diapositiva? Sí. Ok, bien, entonces comentaba yo que probablemente ustedes trabajan con personas que son trabajadores esenciales o tal vez ustedes se consideran un trabajador esencial. Hay una serie de condiciones de trabajo como trabajador esencial, que es interesante ver cómo quienes se dedican a la salud no están en esta lista, pero sabemos que también quienes se dedican a proveer salud trabajaron en la pandemia y son esenciales. Pero bueno, estos son factores que de alguna manera nos permite ver cómo hay limitantes en cuanto a poder hacerse pruebas, vivienda, transporte, todos estos factores tienen un impacto en cómo se vive la experiencia del COVID-19 para un individuo, para los miembros de su familia y por supuesto para el entorno laboral. Después podemos ver incluso más de cerca con una lente que agrande más y podemos ver que hay cosas que llamamos nosotros vulnerabilidades agravadas, como son los salarios bajos, vivir en zonas rurales. Cuando tienes una vida de migrante, en realidad vives en casas donde está la gente hacinada. Todo esto son cosas que la gente lidia en su vida diaria cuando está tratando de adaptarse a su experiencia inicial con el COVID-19 y de manera subsecuente, como iremos viendo, con lo que se llama el COVID prolongado. Así que bueno, aquí tenemos algo muy sencillo, muy directo. Pensamos en el COVID y en la forma que impacta a las familias a través del cuerpo y la mente, no solamente el cuerpo, no solamente la mente. Siguiente diapositiva.
Y bueno, quiero mostrarles. No puedo hacer cada una de estas preguntas porque, una por una, porque el escenario del COVID se desarrolla de una forma específica y la gente tiene demasiadas preguntas. Entonces, la primera tal vez sería, ¿será que esta persona de verdad está enferma? De ser así, ¿de qué está enferma? ¿Será una gripe? ¿Será un resfriado? ¿Sería qué es realmente? ¿Qué está pasando? Así que bueno, ¿será que entonces me debo hacer una prueba? Y de ser así, ¿cuál? ¿Y de qué tipo? ¿Dónde vamos a encontrar la prueba? Y hay que esperar los resultados. Y todo esto puede ser realmente muy confuso y entonces el escenario se va desenvolviendo aún más. Entonces, ¿qué se hace durante el tiempo de espera? Que después de la prueba puede ser de 15 minutos, pero si no hicimos la PCR puede ser de 48 horas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro trabajo, con los niños que tienen que ir a la escuela? Todo esto es muy confuso y la gente se lo pregunta. Bien, entonces, si das positivo a la prueba, ¿será que realmente te puedes aislar? O si eres un adulto, tienes decisiones que tienes que tomar, como debo ir al trabajo, debo decirle a quien me da el trabajo, necesito cuidado para mis niños. ¿Qué hago? ¿Puedo mandar a los niños a la escuela? ¿Qué hago con los niños? ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo puedo aislar a un niño? ¿Qué pasa si se enferma? Lo pones en una habitación solito, lo alimentas a través de la puerta. ¿Qué pasa si no hay espacios en absoluto que puedan mantenerlo en privado? ¿Quién va a cuidar al niño? Como ya dije, todo esto es muy confuso y es muy común como escenario que se va desarrollando. Incluso esta distinción que pareciera tan simple, algunos de nosotros hemos aprendido dos palabras diferentes, cuarentena y aislamiento. Francamente, a mí me costó mucho trabajo entenderlas correctamente y al final me di cuenta de que la palabra aislamiento comienza con una I en inglés, donde se separa a las personas que están enfermas, que también empieza con I en inglés, enfermas. Así que lo uso como un truquito que yo utilizo para ayudarme a entender, porque sí encuentro que esta distinción, que es sumamente importante, tenemos que saber qué hacer y sigue siendo difícil entender a ciencia cierta. Ahora tenemos que aprender también los signos y los síntomas específicos del COVID-19. Y claro que no todo mundo tiene todos los síntomas y algunos de ellos pueden ocurrir con otras enfermedades, como puede ser la gripe o el flu en inglés. Cuando está enfermo o muy enfermo para ir a la escuela un niño, y estoy tratando aquí de resaltar que todos nosotros encontramos este tipo de decisiones que estamos teniendo que tomar muy confusas, desafiantes y no nos parecen nada sencillas. Aquí pueden ustedes ver que incluso con esta pequeña gráfica a lo mejor alguien dice, bueno, pero es que yo no estoy seguro si el bebé, el niño está en esta columna o en esta. Es que no es una decisión tan simple esta que todos tenemos que aprender a tomar. Siguiente diapositiva. El escenario del COVID continúa. Entonces tenemos que aprender rápidamente qué es lo que tenemos que hacer. Si alguien en nuestra familia da positivo a COVID, pues claro que necesitamos buscar su comodidad, su confort, pero también tenemos que estar revisando que no se vuelva algo muy grave. Y en algunas familias nunca han tenido que hacer esto. En realidad no tienen idea cómo buscar o cómo tomar una decisión respecto a si algo está avanzando de una manera que se puede manejar en casa
o si se está convirtiendo en algo mucho más grave. Entonces, ¿cuándo llamar al médico de cabecera? ¿Cuándo ir a un centro de cuidados de urgencias o cuándo a la sala de urgencias? Estas son decisiones que las familias han tenido que tomar a lo largo de los últimos 3 años y ninguno de ellos es fácil. Siguiente. ¿Qué pasa si la persona tiene temas subyacentes de enfermedades? Esto importa mucho y sabemos que en los últimos 3 años, las respuestas científicas sobre esta pregunta han cambiado. Así que aquí nuevamente la ciencia no es un punto estable, sino un objetivo que cambia. Y esto hace que el contestar o resolver este tipo de preguntas que surgen sea un desafío para las familias. Y la persona califica para recibir tratamiento. Entonces, vamos a hablar del tratamiento Paxlovid. En los últimos 12 meses he escuchado quizás 50 historias diferentes de personas que trataron de que se les recetara Paxlovid y tuvieron una diferente gama de respuestas de los proveedores de salud. Y las razones, nuevamente, esta ciencia no es como clara, digamos. Diferentes ubicaciones, diferentes disponibilidades de Paxlovid y algunos otros de los tratamientos que también han estado disponibles y ahora no disponibles. Por ejemplo, en el caso de Evusheld, que estuvo disponible durante casi un año para las personas con problemas de inmunidad severos, graves, y ahora se decidió que no tiene valor, entonces ya no está disponible. Entonces, nuevamente, la ciencia, digamos, que está cambiando, los datos están cambiando y es confuso para las personas. Entonces, si ustedes califican, digamos, para Paxlovid, lo que se recomienda es que empiecen el tratamiento en los primeros 5 días y dependiendo de dónde vivan, esto puede resultar imposible o extremadamente difícil. Siguiente. Y aquí hay otra caja de Pandora, digamos, ¿no? ¿Qué tal que un familiar no cree que existe el COVID-19 y están mostrando señales de que pueden tener una infección de COVID? ¿Qué hace la familia? Y sabemos que es difícil, esto es una lucha. Y cada familia lucha o batalla de manera diferente y los resultados de las batallas de cada familia son un poco diferentes. Siguiente. Entonces, también sabemos que COVID tiene un impacto diferencial dependiendo de cuál miembro de la familia se enferme. Y aunque COVID tiene resultados más serios a nivel poblacional para las personas mayores de 65 años, ciertamente les pega a las personas mayores, adultos, adolescentes y también a los niños. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva nos muestra que de 2021 a 2022, las muertes por COVID-19 en los jóvenes y niños se rankeaba aproximadamente en el número o la causa número 8 de las principales causas de muerte en este rango de edad. Esto es una enfermedad muy preocupante para muchos jóvenes y niños. Y en algunas áreas, como sabemos, ustedes y yo, la gente no tiene idea
no tiene la idea de que COVID puede ser una enfermedad seria para los niños y ese no es el caso. Sí lo es y puede ser seria para algunos niños y algunos jóvenes. Siguiente. Entonces, nuevamente, vamos a ver cuáles son algunos de los sitios en el cuerpo en donde COVID puede afectar. Y hay muchas representaciones gráficas de esto, ¿verdad? Entonces aquí vemos que puede afectar el corazón, el cerebro, el vaso, el hígado, los vasos sanguíneos, el tracto gastrointestinal, el riñón, el páncreas y los pulmones. Ahora, tomemos un momento para ver algo que hemos aprendido sobre la experiencia de familiares si uno de los miembros de su familia estaba en la unidad de cuidados intensivos. Resulta que un paciente que ha estado en cuidados intensivos, pero también su familia o sus familiares podrían desarrollar un trastorno por estrés postraumático por haber estado en la unidad de cuidados intensivos tratando de sobrevivir una infección por COVID. Y para regresar a los determinantes sociales de la mortalidad por COVID-19, en un estudio encontraron que en los condados rurales, con familia, con hogares que no hablan inglés, con más hogares que no hablan inglés y más trabajadores agrícolas, había mayores niveles de mortalidad. Y eso era lo mismo, ese era el mismo caso para condados o localidades con mayor niveles de pobreza y con mayores adultos mayores de 65 años. Entonces aquí vemos estos como clusters y vemos que las familias que van a lidiar con más pérdida, con más muerte y con más pena, ¿no? Es muy posible que vivan en los condados rurales y como sabemos, los servicios de salud mental son más escasos en esos condados que podrían, de hecho, necesitar más de estos servicios. Siguiente diapositiva. Muchas de las familias que vimos, a quienes servimos, están lidiando con un duelo, ¿no? Y es importante, y me gusta mucho esta diapositiva porque nos muestra que el duelo no solamente es tristeza, puede ser una bola, una maraña de muchas emociones, desde el enojo, la depresión, la confusión, ansiedad, amargura. Hay muchos sentimientos, muchas emociones que pueden estar enmarañados en el duelo, ¿no? Y el duelo en un determinado momento de un día puede ser muy diferente de cómo se va a presentar en otro momento. Vivir con el duelo y nuevamente vamos a ver esta figura de mente-cuerpo, donde nuestra mente tiene un impacto en la psicología, nuestras emociones. Nuestras emociones tienen un impacto en nuestro cuerpo, en nuestra condición biológica. Al vivir con duelo, es muy posible que tengamos alteraciones al sueño, el apetito, nivel de energía. Incluso nuestros sueños pueden ver afectados por el duelo. Y como ustedes saben, no solamente por su experiencia profesional, sino por sus vidas familiares. En las familias, cuando una persona está viviendo un duelo profundo y otra persona tiene una manera diferente de lidiar con su duelo, eso a menudo puede generar conflicto que es difícil de nombrar y de tratar o de abordar. Siguiente. Nuevamente, tenemos a personas que han estado hospitalizados
por COVID han sido dados de alta del hospital y algunas personas, vamos a ver porcentajes en un momento, algunas personas pueden estar lidiando con los efectos del COVID largo, que ahora se llama COVID largo, ¿no? Entonces, en el hospital, alguien puede decir, me siento terrible, no soy yo mismo, no sé quién soy, no lo aguanto, pero no siempre la gente va a responder con empatía, ¿no? O comprensión, porque la gente le va a decir, no deberías ir a este concierto, ¿por qué no te pusiste un cubrebocas? Deberías haber hecho, porque, o no haber hecho esto otro, ¿no? Entonces no es tan claro tampoco que alguien que se contagie de COVID y tenga una experiencia terrible en el hospital, es decir, que se sienten súper mal, no que los hayan tratado de mala manera o hayan recibido mal tratamiento, no necesariamente sale del hospital y todo mundo lo apoya y lo cuida y le da compasión. A veces se le culpa a la persona. Siguiente. Y aquí vemos un diagrama de flujo de cómo puede ser el curso del COVID. Entonces, empezando en la parte de arriba a la izquierda, pueden tener un COVID agudo, una experiencia de un COVID agudo. 5 o 6 días después hay una recuperación completa. Eso es maravilloso. Es lo que esperamos que les suceda a todos. Pero para algunas personas van a desarrollar el COVID prolongado. Y aquí vamos a ver una ilustración gráfica de cuáles son los mecanismos que aportan a esto. Ahorita vamos a ver otro en un minuto. Y algunas personas a lo largo del tiempo o después de un tiempo van a recuperarse por completo, incluso después de haber tenido COVID prolongado. Eso es lo que va a pasar en algunas personas, con algunas personas. Siguiente diapositiva. Es muy interesante o triste. No hay una lista de síntomas de COVID-19 prolongado que sean los mismos de las personas que están compilando estas listas. Y creo que es interesante. Aquí hay una muestra nomás, pero tenemos a la Universidad de Missouri que identifica 7 y luego a el CDC y en su lista de síntomas de COVID prolongados hay 19 síntomas. En Yale son 22. Entonces, aquí están la lista de síntomas de COVID prolongado que la Universidad de Missouri identificó. Un ritmo cardíaco acelerado, pérdida del cabello, fatiga, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor en las coyunturas y obesidad. Y yo apuesto a que hay personas en esta llamada, en este webinario, que en este momento están pensando en nombres o en otros síntomas que ustedes asocian con COVID prolongado. A lo mejor vamos a darnos un momento y darles el espacio de que lo puedan compartir en el chat, por favor, y Pam me va a decir, compartir algunos de los nombres o algunos de los síntomas que están ustedes poniendo en el chat, como nombran a otros síntomas de COVID prolongado. Bien, bien rápido es dolor muscular, no poder pensar con claridad, tos, ansiedad, pérdida de memoria. Ustedes pueden ver su catálogo personal de los nombres que les dan a los síntomas de COVID-19 es diferente de esta y voy a nuevamente a recalcar que esto hace que la situación sea muy confusa. Siguiente.
Entonces, aproximadamente, vamos a ver un número diferente, una cifra diferente en un momento. 1 de cada 5 adultos mayores de 18 años de edad tienen un problema de salud que podría, no está, pero podría estar relacionado con una infección previa o anterior de COVID-19. Y aquí tenemos 6. No las lista de 19 síntomas, sino estas son áreas no generales. Enfermedades neurológicas y mentales, insuficiencia renal, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, coágulos sanguíneos y problemas vasculares. Sería interesante saber para las personas que ha compartido nombres de síntomas en el chat, si estas 6 categorías cubren todas las bases de lo que se enlistó. Así que aquí nuevamente quiero volver a comentar que el hecho de que no exista una definición universal de cuáles son, qué es lo que constituye el COVID prolongado o una respuesta satisfactoria de qué es una infección específicamente de COVID hace que sea muy difícil tanto para el individuo como para los miembros de su familia. No hay tantos servicios especializados todavía. Y a pesar de que querríamos que no fuera el caso, pues por supuesto que como no hay una definición universal clara, sucede que una persona que tiene síntomas no tan claros fácilmente pueda sentir escepticismo, ya sea por parte de un miembro de la familia o quien le brinda atención o simplemente la frustración debido a que no hay claridad respecto a qué hacer. Y vamos a hablar acerca del rol de esto en un momentito. Bueno, también tenemos el tema de que aun cuando hay servicios disponibles, si tú vives incluso cerca de un centro de salud que tiene un programa para COVID prolongado, hay un periodo de espera muy largo y la gente no sabe qué hacer en el Inter. No hay muy buenas recomendaciones que se les den. Aquí tenemos o podemos ver una representación en un diagrama de la forma de pensar en lo que hoy hay 4 en vez de 6, como en el diagrama CDC, lo que son en sí los padecimientos del COVID prolongado, la forma en que se muestra, por ejemplo, nos muestra algún tipo de trastornos para dormir, un tema con el sistema nervioso, temas de síndromes de dolor, intolerancia al ejercicio, como fatiga, y todo esto se da incluso al hacer movimientos tan menores, tan pequeños como caminar de la cama al baño. Aquí podemos ver que cuando la gente piensa que tiene un COVID prolongado, se le dio un tipo de escala. Podemos ver que la mitad de las personas aproximadamente que la presentaron ante un sistema hospitalario, debido a que sintieron que tenían síntomas y fueron al hospital, como por ejemplo algún tipo en la memoria, algún tipo de problema en la memoria, más o menos un 48% tenía algún tipo de disfunción moderada o leve, pero casi un 52% de hecho tenía moderado a grave su disfunción. Esto que es más reciente, esta estadística más reciente que estamos observando, aquí podemos ver cuántos estadounidenses están fuera de la fuerza de trabajo debido al COVID prolongado que se les ha diagnosticado mediante un proveedor de servicios médicos. Esto es bastante reciente, es de la semana pasada, según recuerdo, o inicios de la semana pasada.
había entre 2 y 4 millones de estadounidenses fuera de la fuerza de trabajo. Aquí nuevamente vemos otra representación gráfica de una hipótesis en cuanto a los mecanismos, y aquí podemos ver que una de las razones, estos son los mecanismos hipotéticos, y la razón por la que presento una serie de ellos es porque es muy confuso, y a lo largo del tiempo tenemos representaciones y comprensiones distintas acerca de los mecanismos subyacentes que están allí y cuándo es que se presenta un cambio en los mecanismos hipotéticos. Claro que tenemos un cambio respecto a quién va a calificar para un diagnóstico de COVID prolongado y quién no. Bien, veamos ahora el tema de la carga de salud mental y la forma en que impacta a las familias. Si tenemos a alguien que ahora tiene su ciclo de sueño y vigilia, pues digamos volteado al revés, claro que va a tener un impacto en la familia, porque si tienes a alguien que anda caminando por la noche y tratando de hacer cosas porque su ciclo de sueño ha quedado alterado, pues tiene un impacto en la familia. Las personas con COVID prolongado pudieran tener más ansiedad y más temor en cuanto a este tipo de trastornos, es decir, ansiedad y miedo. Como ya dije, pueden tener también trastornos relacionados con el trauma y el estrés. Y claro que esto tiene un impacto, como lo tiene la ansiedad y el miedo en sus interacciones con los miembros de la familia. Y las personas pues tratan de buscarse ayuda a sí mismo y lo que hemos visto es que están utilizando mucho todo tipo de medicamentos para poder tratar de manejar su experiencia de salud mental que se les está presentando por temas de COVID, pero creo que también hemos visto a quienes brindan atención que han utilizado también más medicamentos para manejar su propia experiencia de tener un miembro de la familia con un COVID prolongado. Y lo vamos a hablar un momentito para poder ver cómo pueden entender a quienes brindan atención su experiencia. Y sí, el COVID prolongado existe en los niños. Y los niños que nacen de una mamá que tuvo COVID durante el embarazo, investigación muestra que es más factible que puedan ser diagnosticados con un retraso neuromental. Sabemos cuán exhaustivo y confuso y desafiante es el primer año de la vida de un bebé. Y ahora, si encima de esto estás lidiando con retrasos de desarrollo neuromental, pues obviamente el dolor, el sentimiento de culpa que los padres pudieran llegar a sentir, podemos ver cómo es que esto también se vuelve un tremendo desafío y también afecta mucho a las familias. Incluso las personas que fueron diagnosticadas con un COVID leve, era más factible que quienes no habían sido infectados presentaran algunos síntomas relacionados con el post-COVID-19, con este tipo de condiciones o padecimientos. El riesgo excesivo fue diferente dependiendo de los diferentes síntomas. Me estoy apurando un poquito porque quiero llegar a la siguiente diapositiva, donde en este estudio en particular las diferencias fueron mayores en los primeros mes a 6 meses y posterior a los 6 meses a 12 meses después. Y este estudio en particular, cuando fue presentado en los medios, en realidad produjo consternación. Pero 2 días después hubo otro estudio publicado en línea
que contenía este párrafo, esta conclusión que dice que en este estudio a nivel nacional sugiere que los pacientes con COVID-19 leve corren el riesgo de sufrir una pequeña cantidad de resultados de salud, la mayoría de los cuales se resuelven dentro de un año desde el diagnóstico. Podemos ver que evoca menos preocupación que ese primer estudio, que pide más, estar más alerta. Entonces, algunas veces estos hallazgos son diferentes, pero los hallazgos, la forma en que se presentan, hace una diferencia. Y claro que esto también tiene un impacto en las personas con COVID prolongado y sus familias, los miembros de sus familias. Aquí vemos el porcentaje de personas que actualmente están desarrollando el COVID prolongado, que está yendo a la baja, gracias a Dios. Y bueno, el número de personas que no tiene actividades que se limiten es un poquito más de la mitad. Ya no tienen limitaciones para hacer actividades, lo cual es pues muy buena noticia. Aquí vemos un programa de multi-instalaciones de investigación llamado RECOVER, que quiere decir recuperación mejorada ante el COVID y su investigación por sus siglas en inglés, y todos esperamos que puedan presentar unos lineamientos de verdad útiles para las personas que están batallando con este COVID prolongado. Entonces, ¿qué significa ser testigo de alguien que tiene COVID-19 prolongado o COVID? Y esto lo pregunto, no importa si eres alguien que brinda atención a la salud o un miembro de la familia o un amigo. Todos, probablemente, todos conocemos a alguien o estamos tratando a alguien que ha tenido o tiene COVID prolongado. Entonces, ¿qué significa esto en realidad? Bueno, aquí tenemos algunos de los síntomas clave que impactan la vida de trabajo y familiar, y que todos vemos que tenemos que lidiar con ellos, como la niebla mental, la fatiga, la falta de concentración, la disminución del funcionamiento ejecutivo, problemas de memoria, dificultad para respirar, depresión y ansiedad. Y si pensamos en este tema, cualquiera de nosotros puede manejar empatía, frustración o sentirse alterado. No solamente es simplemente que alguien tiene algún tipo de niebla mental y que de inmediato ya estamos tranquilos porque a lo mejor a la persona se le olvidó sacar al perro y el perro se hizo pipí en la cama. Así que sí hay consecuencias cuando vivimos con alguien que presenta COVID prolongado, que produce niebla mental y que no lo hace tan funcional como eran antes, o que se les olvidó ir por el bebé al daycare, a la guardería. Este es el tipo de intersecciones que se dan con las familias. Doctora, tenemos una muy buena pregunta en el chat. ¿El COVID recurrente y el COVID prolongado presentan los mismos problemas de manera posterior? Mi entendimiento es que una segunda infección de COVID no es lo mismo que un COVID prolongado. Si con recurrente puedes decir que una infección de COVID de alguna manera logra superarlo y luego unas semanas después vuelves a presentar síntomas del COVID inicial, no sé bien, no estoy consciente de esto como categoría. Siguiente diapositiva, gracias. Ahorita estamos viendo esta situación desde la perspectiva de un miembro de la familia, de alguien que probablemente tiene COVID prolongado. A menudo, claro que la gente quiere estar en la posición, en el recuadro verde, donde queremos sentirnos eficaces y competentes. Queremos sentir, sí, estoy consciente, sé que la persona está enferma y me siento empoderado, yo sé qué hacer, pero creo que más y más la gente está completamente consciente
de los déficits que alguien tiene con un COVID prolongado, pero se sienten muy estresados y exhaustos y simplemente se sienten ineficientes y dicen, ¿qué voy a hacer? Algunas veces, sin intención, la gente que se va hacia el cuadrito rojo y hace cosas que de alguna manera es por falta de información y de alguna manera pues se vuelven dañinos o simplemente la gente o los miembros de la familia de repente dicen, no puedo lidiar con esto ya y se van hacia este cuadrito de la extrema derecha, donde de alguna manera abandonan a la persona y esto puede suceder durante un tiempo largo o simplemente puede ser un día que alguien dice, no puedo, no puedo más, y dejan de poner atención a la persona que está enferma. Siguiente diapositiva. Así que la gente cambia de posiciones en este cuadrante, no es como que siempre estás en el cuadrito verde o siempre estás en el amarillo. Va a depender del contexto y puedes cambiar fácilmente tu posición. Siguiente diapositiva. Y por supuesto, lo que queremos es que toda la gente, en todas las partes, se quieren sentir como que ofrecen acción efectiva y de lo que hacen es ofrece apoyo y quieren mantenerse una conexión íntima con la gente a la que aman, pero también sabemos que cuando uno es testigo de alguien que no está bien, uno se puede sentir desmoralizado y como desalentado uno mismo, ¿no? Nuevamente, eh, mucho de nuestro trabajo en este programa de testigo a testigo es darle a la gente ideas de cómo pueden moverse hacia arriba, hacia ese cuadrado verde para sentirse más empoderado y no moverse hacia el cuadrado amarillo donde se sienten que no hay esperanza, que no pueden hacer nada. Sí. Sabemos que los cuidadores, la gente que cuida a menudo, se sienten desmoralizados, abrumados y agotados. Eso es común, eso es típico y hasta cierto punto es inevitable. Siguiente. Una de las otras cosas que hemos aprendido acerca de cualquier enfermedad crónica es que cuando uno es la persona que se siente enfermo, uno puede experimentar una sensación de pérdida de uno mismo. Es decir, uno vive con un vacío doloroso que existe entre quién fue uno antes y quién es uno ahora. Y eso es muy doloroso para las personas, pero para los familiares hay una experiencia que corresponde a esta, ¿no? Y esa es una pérdida ambigua porque la pareja a lo mejor puede sentir que, bueno, ahí está la persona, pero no es quien era antes. Y eso también es una experiencia dolorosa. Siguiente diapositiva. La persona que está enferma y su pareja tienen preguntas. ¿Podré ganarme la vida o mi pareja podrá regresar a trabajar o podré cuidar o mantener a quienes dependen de mí? Esas son las preguntas que agobian a las familias, ¿no? Que se presentan a las familias. Nuevamente, a veces hay dificultad para recibir atención médica por afecciones relacionadas con COVID prolongado. Se requiere mucho trabajo por parte del paciente o de su familia. La gente lo describe como ser un trabajo de tiempo completo. Ser un defensor es un trabajo de tiempo completo. Y absolutamente la gente experimenta ira, frustración y desesperación que, que se suman a la carga de la enfermedad en sí. Doctora Weingarten, tenemos una pregunta. ¿Cómo es que el gobierno está abordando esta atención o cuidados para el COVID prolongado? Bueno, en este momento están esperando los resultados de la investigación del programa Recover
hay seguro por discapacidad que ya se adjudicó y hay muchas más solicitudes para esto y entonces el gobierno va a tener que diseñar criterios para esto, pero en este momento es una cosa incierta, digamos, ¿no? Yo creo que lo que motiva la pregunta de esta persona es saber que tiene que haber un estándar a nivel nacional y tiene que haber programas disponibles, pero eso no está sucediendo todavía. Entonces, nuevamente, y la pregunta de esta persona es de esto, simplemente que es muy difícil recibir atención siguiente. ¿Qué puede hacer la pareja? Hay algunas cosas que una pareja puede hacer, como también proveedor de salud. Nosotros recomendamos que le digan a las parejas de las personas que tienen COVID y no COVID que sean un buen oyente, un buen escucha. Y también, este está muy bien investigado. La idea de que la pareja diga, estamos en esto juntos, no estás solo o sola. Hacerlo es una experiencia de nosotros, sino tuya. Eso tiene un impacto positivo. Tenemos que abogar con el sistema de salud, que está haciendo su mejor esfuerzo, pero no tiene todavía la infraestructura necesaria para lidiar con el COVID prolongado. Según las investigaciones, muestran que después de un año la mayoría de las personas van a mejorar. Y hay que recordar eso. Y finalmente, queremos animar a todos los miembros de la familia a que adopten un estilo de vida sano o más sano, ¿no? Porque eso parece disminuir en la mitad del riesgo de tener COVID prolongado. ¿Qué es un estilo de vida saludable? Ya lo saben muchos de ustedes, ¿no? O sea, si tienen 5 de estos 6 factores, ustedes tendrían un riesgo de COVID, post-COVID o COVID prolongado. O sea, entonces hay que dejar de fumar o fumar mucho menos o fumar mucho menos, controlar el peso, hacer ejercicio y mejorar la dieta, ¿no? El apoyo social. Entonces, casi todos de nosotros, prácticamente todos de nosotros, van a conocer a alguien que tiene COVID prolongado si vamos a tener uno en cada 6 estadounidenses o 60 millones de personas con COVID prolongado. Y lo que sabemos en que entre más apoyo tenga una persona, mejor puede lidiar con esto, pero es un ciclo, porque entre mejor lidie con esta situación, la persona es más factible que reciba apoyo social. Entonces es una respuesta humana saludable y común, ¿no? Porque así, con la gente que se ayuda a sí misma es más fácil ayudarla, ¿no? Bueno, si tenemos problemas con la interacción o la interfaz con el sistema de salud. Hemos tenido errores médicos y a veces si un problema que no se relaciona con COVID sucede porque un familiar o la persona eh, no se atendió porque le daba miedo el COVID, ¿no? Entonces se detectó en una etapa más tardía. Eso complica muchísimo más el curso de la enfermedad, tanto emocionalmente como físicamente, no solamente para el paciente en sí, sino para los familiares, porque puede haber enojo, resentimiento, culpabilidad. Iba a decir algo de las vacunas también, porque las vacunas son un punto de conflicto para las familias. eh, hay conflictos en torno a las visitas, a las festividades. Las familias están de acuerdo en lo que se necesita para proteger a sus miembros vulnerables, están de acuerdo en compartir si se han vacunado o no. Y a veces esta foto muestra que a veces hay familias que cortan los lazos con algunos de sus familiares cuando su
su visión de las vacunas es muy diferente. Entonces, vamos a hablar un poco de prácticas que pueden ayudar, ¿verdad? Hablamos mucho sobre la esperanza, pero la esperanza es algo que hacemos con los demás. Siguiente. Y aquí hay algo que es bastante nuevo en términos de evidencia científica, pero bastante antiguo en cuanto a lo que la gente entiende sobre el poder protector tan importante que tiene la participación comunitaria en comunidades espirituales y religiosas. Entonces, realmente hay evidencia muy sólida entre la asociación, de la asociación entre la comunidad eh, de la comunidad en participación en comunidades espirituales y religiosas y mejores resultados de salud. Entonces, siempre tenemos que tener respeto por las preferencias y creencias de las personas a las que servimos, pero cuando nos damos cuenta o cuando nos enteramos que una persona participa activamente en una comunidad religiosa o espiritual, realmente podemos apoyar eso. Porque, siguiente. Y para los trabajadores de salud decimos, bueno, si nunca has tenido nunca has vivido en carne propia una experiencia muy mala de COVID, a lo mejor has tenido una gripe muy fuerte. Y si tienes cualquier recuerdo de esa experiencia, eso te puede ayudar porque a menudo la gente que tiene COVID o COVID prolongado compara su experiencia con una gripe muy fuerte. Por un momento, no por horas ni durante días, pero por un momento, permítanse comprender profundamente el terror de la mortalidad y la experiencia del dolor, porque este es el contexto de las personas que están sufriendo con COVID, COVID prolongado, y esa también es la experiencia de sus familiares que están conscientes de esto. Y permitirse a ustedes mismos sentirlo, digamos, o realmente verlo, no durante horas, sino simplemente durante algunos momentos para que ustedes puedan tener un fundamento para tener más empatía hacia las personas que ven. Practique escuchar con todo su cuerpo y practique la humildad cultural. No podemos saberlo todo. Queremos asegurarnos de que ustedes están construyendo recursos para ustedes mismos en torno al sufrimiento empático. Queremos asegurarnos que ustedes tengan recursos de autocompasión. Hay cosas que no pueden saber porque no se sabe todavía. Entonces, realmente tenemos que ser amables con uno mismo, nosotros mismos. Y como siempre, necesitamos desarrollar el músculo para tolerar el dolor propio. Algunas de las personas con las que trabajamos no les va a ir bien y unos van a morir. Entonces tenemos que fortalecer ese músculo de tolerar nuestro propio dolor. Siguiente. Con las familias, ayúdenles a pensar en la esperanza razonable y la esperanza es algo que pueden hacer con otras personas. Ustedes pueden ayudarles a identificar su posición de testigo y escuchar la pérdida, otro tipo de pérdida, señalarlo y decirles, o sea, la pérdida de sí mismo y otras pérdidas y decirles, claro, o sea, sé que no te sientes como tú mismo y eso es muy difícil. Consideren que pueden estar lidiando con trauma. Y por favor, y también fomentar que acepten la ayuda de sus vecinos, familiares, miembros de la comunidad. Eso es muy importante. Hay que ser firme en relación con el dolor que ellos sufren y quizás tengan algunos sentimientos en torno al equipo médico y queremos
que ellos puedan compartir eso con ustedes para que la relación fluya de la mejor manera posible. Entonces, creo que Marta va a venir y compartir con ustedes cómo pueden hacer la evaluación posterior a la sesión. Nos ha gustado mucho platicar con ustedes hoy. Les vamos a enviar estos materiales y como siempre nos interesan muchísimo sus ideas, sus comentarios, opiniones de qué tan útil les ha sido esto o no. Muchas gracias, doctora Warner, por su presentación. Por favor, recuerden de llenar la evaluación posterior a la sesión. Esto es un requisito si quieren recibir un certificado de educación continua o de participación. Hoy van a recibir todos un correo electrónico de parte mía con enlace a la evaluación tanto en inglés y en español y una liga a las grabaciones en inglés y en español y a los PDFs de las presentaciones en inglés y en español. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Por favor, no olviden de llenar su evaluación. Y gracias a la doctora Weingartner, gracias a las intérpretes, agradecemos mucho lo que hacen. Esto es un trabajo duro y gracias por esto. Y gracias, nos vemos en otro de los webinarios de Migrant Clinicians Network. Que tengan un excelente día a todos.